Bienvenidos de nuevo a Entre Sesiones. Vamos a seguir hablando un poco de... Abby miró mi rulito levantado. Era un Teletubby. Sí. Encima yo dije, voy a mirar disimuladamente. No. Eso fue algo que yo no aprendí No. durante toda mi vida. Yo no aprendí a ser disimulada. Bueno, ahora estamos delante de cámaras, vamos a aprender. Bueno, como estábamos contándoles, el programa de hoy estamos hablando sobre el aprendizaje porque justamente vamos a tener ahorita una entrevista con una invitada. Así que bueno, el bloque anterior estuvimos hablando de lo que es el aprendizaje o lo que nosotros desde la psicología entendemos como aprendizaje. Y creo que estaría bueno seguir hablando de estos mitos que hay alrededor antes de empezar con las preguntas, ¿no? Porque está esto de que siempre se aprende en la escuela, en la facultad, en la secundaria, pero como habíamos dicho, el aprendizaje es algo que se da durante toda nuestra vida, como cuando aprendemos a andar en bici, aprendemos a hacer una receta nueva en la cocina, a manejar, que son cosas que son tan cotidianas que por ahí nosotros no lo vemos como aprendizaje o no le tomamos la importancia que realmente tiene, pero son cosas que van a ir reprogramando, se podría decir, nuestro cerebro, haciendo nuevas redes neuronales. También está esto de que cuando aprendemos y cuando podemos ir pensando lo que estamos aprendiendo, tenemos un podcast de metacognición en el aprendizaje. Cuando vamos pensando todas estas nuevas cosas que vamos aprendiendo, también está el hecho de que se flexibiliza mucho nuestro cerebro y va a ayudar también para ser flexibles en otras cosas, de resolver problemas de forma distintas, pensar distintas posibilidades que tenemos, distintas formas de hacer las cosas. Entonces, fíjense lo importante que es, ¿no? Cualquier tipo de aprendizaje que vayamos integrando a nosotros. Desde la psicología además se entiende que el aprendizaje va a ser un proceso de cambio relativamente permanente, y que va a ocurrir siempre gracias a la experiencia. Lo que les decía hoy, que tenemos que ser activos en este proceso de aprendizaje, no es que estamos así y de repente aprendemos, sino que siempre tiene que ser a partir de una experiencia. Es decir, que aprender va a implicar incorporar conocimientos, habilidades, estrategias, formas de actuar, formas de interactuar, todo lo que después de una experiencia, hablábamos con Flor hoy, que después de una experiencia, cuando podamos pensar y decir, de esta experiencia saco tal aprendizaje, en ese momento también se está aprendiendo. Por eso decimos que se aprende durante toda nuestra vida. No es únicamente un proceso cognitivo, sino que también está atravesado por las emociones. Hablábamos hoy, si un estudiante siente miedo a equivocarse, puede pasar que aprenda menos, y no por falta de capacidad, digamos, sino porque la ansiedad interfiere con la atención y con la memoria, que también hablábamos con Flor, que son variables, son elementos que el cerebro utiliza para poder aprender correctamente. Uh-huh. De hecho, hay muchos mitos que se escuchan sobre aprender. Sí, sí. Uno de ellos me parece que es, que lo habrán escuchado todos, de que el que aprende rápido es el más inteligente. Sí, pero en realidad no es así. No. Aprender rápido no va a significar aprender mejor. Capaz puede pasar que aprendes rápido algo, pero después cuando tratas de volver atrás en el tiempo y acordarte de eso, ya se fue la información. Hay personas que capaz necesitan escuchar una explicación una y otra vez, que les expliquen de distintas formas. Otras personas necesitan escribir lo que van escuchando, lo que van leyendo. Bueno, yo aprendo así. Uh-huh. O sea, es imposible para mí, por ejemplo, de mis apuntes, resaltar y aprender. Yo tengo que resaltar, releer, escribir, releer y decirlo en voz alta. Uh-huh. Y no por eso me siento una persona menos inteligente, digamos. Uh-huh. Capaz que tengo como un proceso diferente. Tengo que usar todos mis medios. Claro. Todos para poder aprender, pero... Estás usando casi todos los sentidos. Sí, literal. Porque... me falta el tacto. Sí. De hecho, cuando algo me cuesta mucho, empiezo a bailar. Tipo, una frase así, ponele, y empiezo a hacerlo tipo con mímica. Uh-huh. Así. Viste que después hay otras personas que necesitan ejemplos de cada cosa para... A mí me sirve bastante aprender con ejemplos. Para entender dónde se aplica esto que estoy leyendo.
que es un poco lo que decíamos hoy, de que es más útil también para los niños más chiquitos capaz, ver para qué les sirve en la vida eso que le están contando, ¿no? Después hay otro mito también que es, si le cuesta aprender es porque no se esfuerza lo suficiente. Sí, este es uno de los, creo que, más dañinos de todos los mitos, porque muchas veces confundimos una dificultad de aprendizaje con falta de ganas, ponele. Pero aprender depende de muchísimos factores, como hablábamos, de la atención, de la memoria, de las funciones ejecutivas, la motivación que tenga, el estado emocional de la persona que está aprendiendo. El contexto familiar o de dónde viene esa persona también, el contexto en el que se encuentra, o incluso en la escuela, por ejemplo, cómo se está enseñando ese contenido. Sí. Una persona puede estar haciendo un esfuerzo enorme en aprender y aún así necesitar más tiempo o otra estrategia diferente para poder comprender lo que está intentando aprender. Y está relacionado con lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Porque capaz, obviamente es muy difícil esto de tener un curso de 40 chicos, Sí. que se ve en la mayoría de las primarias, que son muchos, y una maestra que tiene que enseñarle a todos ellos. Obviamente no puede ser algo personalizado, pero sí tener en cuenta que hay algunos chicos que capaz no es que no aprenden porque no quieren, porque son vagos o por todas estas Sí. prejuicios, palabras feas que se dicen y que, como hablamos muchas veces en otros programas, pueden quedar muy marcadas en los chicos y pueden limitarlos mucho después. Pero sí, esto de que todas las personas que van a enseñar en algún momento tengan en cuenta que no todos van a aprender igual y no todos van a aprender a la misma velocidad tampoco. Es uno de los mitos también ese de que todos tienen que aprender de la misma manera, de la misma forma. Si la docente explica una vez, bueno, todos tenemos que entender al mismo tiempo. Y en realidad no todos procesamos la información de la misma manera. Algunos necesitan, como Flor decía, ejemplos concretos, otros más imágenes, otro escribir. La enseñanza sí puede ser la misma, lo que estamos aprendiendo es lo mismo, pero el aprendizaje nunca es idéntico para todos. Sí. También está esto que se puede escuchar esta frase de que la igualdad en la enseñanza no siempre va a garantizar la equidad en el aprendizaje, ¿no? Que esto lo vemos desde la psicología del desarrollo, por ejemplo, que sabemos que las diferencias individuales son la norma, no la excepción, y no todos vamos a madurar las mismas habilidades al mismo tiempo también. Sí. Eso es muy importante cuando se trata de niños pequeños que también están como en un proceso de crecimiento, aparte de lo que puedan aprender en la escuela, están creciendo, están madurando en un montón de aspectos en lo que respecta a lo mental y que también hay que tener mucho en cuenta. En el caso de la secundaria, después hay que tener en cuenta todas las crisis por las que está pasando el adolescente, que también van a modificar la forma de aprendizaje, ¿no? Es muy interesante hablar del aprendizaje de los niños en el sistema educativo. Sí. No te angusties. Mucho festejo. Justamente algo interesante en pensar el sistema educativo que durante muchísimos años estuvo organizado bajo una lógica bastante homogénea y tratábamos a todos los chicos por igual. Un docente, 30 alumnos, una sola explicación y una evaluación igual para todos. Pero la realidad es que las personas no somos homogéneas. En realidad es justamente esto de que la escuela es homogénea para un grupo de chicos heterogéneo. Cada uno llega con una historia distinta, con intereses distintos, con experiencias distintas y formas distintas de procesar la información también. Sí. Y acá me parece que podemos ir a lo que habíamos adelantado un poco anteriormente, ¿no? De que también hay chicos que tienen determinados diagnósticos que ahora se empieza a escuchar mucho sobre el TDAH, la dislexia, el autismo. Trastorno del lenguaje. También. Y capaz si hablamos con personas más grandes dicen, en mi época no había esas cosas. Te juro que sí había. Te juro que sí. La cosa es que la psicología avanzó muchísimo y la psicopedagogía también. También. Y hay nuevas formas de evaluar esto. Se puede identificar más temprano, que eso es súper bueno, ¿no? Entonces, la pregunta que queda para la audiencia
que me parece súper importante porque hay mucha negación también con esto de los diagnósticos. Es muy tabú el tema del diagnóstico. Sí. Entonces, la pregunta o la reflexión que queremos que quede es que muchas veces hay niños que crecen toda la vida escuchando a él, es un vago, no aprende igual que la hermana, el hermano, nunca va a poder aprender eso. Y sin embargo, capaz de fondo de todos estos había algún tipo de diagnóstico que si se lo puede agarrar a tiempo se puede adaptar toda una enseñanza también a lo que necesita ese chico, que no por eso es malo, que necesita algo distinto. Y la pregunta sería si ustedes creen que es mejor que un niño tenga un diagnóstico súper temprano donde se pueda trabajar en torno a ese diagnóstico y se pueda adaptar todo para que aprenda bien y que no tenga consecuencias también cuando sea grande, o prefieren que el chico viva escuchando comentarios súper feos diciendo que no puede, que es incapaz, que es un vago, y que después también esté limitado durante toda su vida por este pensamiento que tiene y por no haber encontrado nada más la forma en la que iba a aprender mejor, ¿no? Así que... Capaz estaría bueno como... En resumen, la idea de este bloque, digamos, es justamente que el problema no siempre es cómo aprende una persona, sino que muchas veces esperamos que todos aprendan exactamente de la misma manera. Y es complicado, porque no todos somos iguales. Sí, sí, sí. Así que, ¿qué te parece, Flor? Sí, ya arrancamos la segunda hora del programa. Sí, qué rápido, ¿no? Sí, 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 rápido. Como el partido de ayer. Bueno. Nos vamos a una pausa, vamos a escuchar música y enseguida volvemos con más Entre Sesiones. La radio te informa la hora. 11, 1 minuto. Somos la Universidad de Gastón Dachary. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376-5180-053 o ingresa a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary. Creadores de futuro. Este espacio también es tuyo. Contactanos por redes o WhatsApp. Web www.laacademica985.com.ar. Estamos de nuevo, estamos escuchando una canción bastante asociada con la selección. ¿Esta es Florencia? Ella quiere que yo llore nomás. Yo vine escuchando eso. Bueno, y el programa de hoy se trata del aprendizaje, como le veníamos adelantando a la audiencia, si recién se unen. Ya estamos en la segunda hora del programa. Pasó re rápido. Pasó muy rápido, la verdad. Bueno, estuvimos hablando del aprendizaje, de cómo no todos aprendemos igual. Y de las distintas variables que hay que tener en cuenta cuando hablamos de aprendizaje y cuando tratamos de aprender algo. Súper importante. Sí. Y como les adelantábamos, va a respondernos muchas preguntas que tenemos respecto al tema. Una especialista en esto, porque nosotras desde la psicología lo entendemos desde el lado más cognitivo, desde el lado capaz vincular también, se podría decir, por el entorno, ¿no? Pero la psicopedagogía se centra justamente en el aprendizaje y para eso está con nosotras Marlene Petersen, que es licenciada en psicopedagogía y la directora de licenciatura en psicopedagogía de la UGD, ¿no? Ajá. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo? Buen día. Bien. Se escucha un poquito... ¿No? Se escucha un poquito bajito. Okay. Bueno, trato de... No, igual es algo de acá, es algo de acá. No te preocupes. Porque no traje los auriculares, pero bueno, recién saliendo de la mesa de examen. Ahí está bien. Sí. Bien. Bueno, nosotras estuvimos hablando a lo largo del programa, ¿no? Sobre las formas de aprendizaje que hay, de cómo no todos aprendemos de la misma forma. También estuvimos hablando un poco de cómo actualmente se escuchan muchos diagnósticos y tanto en el aula como en las academias se tiene que empezar a ver cómo adaptarse también a los niños o adolescentes que necesitan ayuda también para aprender, adaptar las herramientas, ¿no?
Con todo esto que estuvimos hablando, la primera pregunta que teníamos para hacerte es, ¿cuál dirías que es el mito más grande que existe sobre el aprendizaje? Uno de los mitos más grandes, que sería decir, bueno, en esto creo que en realidad todos, o la mayoría por lo menos, sabemos que cada uno, como decían ustedes, tiene un ritmo distinto. Si bien está muy vinculado en su momento histórico, con el concepto de educabilidad, pero hoy, en este sentido de educabilidad, es decir, quiénes pueden ser educados y quiénes no, que más bien tiene una historia, un concepto más bien biológico y segregacionista, pero bueno, hoy se entiende que la educabilidad, si se puede decirlo así, bueno, todos tenemos posibilidades de, algunos de mayormente y otros con menores posibilidades. En relación a diferentes aspectos, ¿sí? Desde este lado, desde el inicio de la conceptualización de las inteligencias múltiples, dado por Gardner, se entiende de manera distinta, ¿no? O sea, que cada uno tiene una forma de vincularse con el conocimiento de una manera particular, de una forma muy individual, y que tiene que ver también con las habilidades, ¿no? Algunos tendrán mayores rapidez o mayor capacidad para los aprendizajes motores, otros para los aprendizajes artísticos, otros para las habilidades deportivas y otros para matemática, para lengua. Bueno, eso es lo que nos va a definir a cada uno, ¿no? Pero en realidad, digamos, que por eso es esta idea del aprender, creo que la mayoría, por lo menos, piensa de que en realidad todos podemos hacerlo, ¿sí? Hablar de una u otra forma, todos podemos aprender. Entonces decimos, bueno, ¿por qué? Porque aprendemos desde niño, aprendemos desde joven, desde adultos, mayores, estamos en la vejez, y este concepto de que no voy a aprender más nada, no voy a poder resolver determinadas situaciones de la vida cotidiana porque no puedo aprender, esto no es así. Claro. ¿Sí? Tu cerebro está más que formado y capacitado a partir de este concepto que se incorporó de la neuroplasticidad, de que todos podemos aprender de una u otra forma. Algunos nos llegará un poco más, necesitamos otro tipo de estrategias, otro tipo de recursos, pero aprendemos siempre aprendemos. Sí, es algo que venimos hablando en realidad hace varios programas, porque también está esto de que tiene que ver mucho el método de estudio, ¿no? Que capaz nadie nos enseña tampoco a estudiar. Entonces capaz llegamos a la facultad incluso, y en los primeros años cuesta bastante, porque siempre es como, bueno, tenemos que leer esto y tiene que entrar la información a nuestro cerebro de alguna forma, y capaz algunas personas necesitan otras estrategias para incorporar eso. Claro, por eso es importante, digamos, la psicopedagogía en los niños, cuando trabajamos con ellos, se da de una forma particular. Pero cuando estamos trabajando con adolescentes, fundamentalmente en este proceso que es importante, el de orientación vocacional, la psicopedagogía, ahí en ese es el momento de introducir para poder saber cómo aprenden, ¿sí? Cuáles son las habilidades que cada uno tenemos para aprender, ¿no? Es decir, esto de que lo que denominamos nosotros los estilos de aprendizaje. ¿Sí? Claro. Sí, ¿cuál es la vía más rápida de ingreso de la información? Si la vía tiene que ver con lo auditivo, con lo visual, con lo kinestésico, si tenemos más bien un formato teórico, reflexivo, crítico, pragmático. Bueno, esto es necesario identificar, ¿sí? De esta manera nosotros podemos saber de que la vía más rápida es esta, la visual. Entonces, ¿cómo aprovechar al máximo esta vía de ingreso, que es la visual, sin dejar de lado, por supuesto, la necesidad de trabajar las otras vías? O la escrita, bueno, o la verbal, pero bueno, eso es importante identificar cuál es nuestro formato. Que nosotros cuando ingresamos a los estudios superiores lo descubrimos después de varios años, y después también de varios fracasos, ¿no? Porque uno va probando de ensayo y error, qué es lo que más me resulta, qué es lo que me resulta más práctico. Bueno,
Esto también está bueno que los jóvenes, cuando están por ingresar a los estudios superiores, lo puedan identificar como para poder trabajarlo y desarrollar al máximo este potencial, porque les resulta mucho menos, los fracasos, digamos. Claro, eso iba a decir, dolorosos. por lo menos para reducir un poquito la sensación de fracaso, digamos. Por ahí... Sí, porque no es nada lindo salir mal, o volver a repetir 1 o 2 veces, o recursar una materia, y a veces no tiene que ver con que es nuestra falta de capacidad sino que justamente la estrategia o el recurso que usamos para adquirir la información no es la más adecuada. Claro. No se ajusta a mi estilo particular. Pero bueno, eso lo descubrimos con dolor. Sí, desde la experiencia. Por ahí, si hay padres escuchando, por ahí tienen la duda de cuándo una dificultad para aprender forma parte de las diferencias normales entre las personas, que todos podemos tener dificultades para aprender determinadas cosas, y cuándo es importante, sí, consultar a un profesional, a un psicopedagogo, por ejemplo. Bueno, yo creo que de ahí diría, ¿no?, que todas las dificultades que nos podemos presentar en el aprendizaje requieren una mirada especial, ¿no? Porque, esto que te decía, no necesariamente si yo me va mal en una determinada materia y no lo logro, no tiene que ver con que mi gusto o mi disgusto con la forma de enseñanza, puede ser esa también, o porque no tenga la capacidad, sino que algo estoy haciendo mal. Entonces creo que desde una primera instancia, cuando yo veo que me está costando mucho o veo que a mis hijos les cuesta mucho aprobar una materia o aprobar un parcial, o le cuesta mucho realizar determinadas actividades, que lo vea, que lo visite a un profesional, que lo vea y que hagan este tipo de evaluaciones, no porque tenga problemas en el aprendizaje, sino porque el concepto es este. Revisemos cuál es mi modo de aprender, Claro. cuál es mi modalidad de aprendizaje, y esto es muy importante descubrir, justamente como una forma de prevenir antes de que ocurra esto que para nosotros y para todos, ¿no?, es algo que tiene que ver el fracaso, esa inhibición que se ocurre, que se da, no la queremos vivir nadie, digamos, ¿no? Entonces Claro. me parece que es... Pero ante la mínima duda, ante la mínima situación de que esto también forma parte de educar a nuestros hijos, ¿no?, de decirles que tengan la seguridad y la confianza de señalar cuando algo no le está yendo bien. O sea, este vínculo yo tengo que establecer con mis hijos también, de decirle, bueno, mira, ante la duda, veamos qué sucede. A lo mejor en ese eslabón, que digamos la cadena que significa el aprendizaje, hay un eslabón que no quedó totalmente cerrado, ¿no?, que no permitió la apertura para el nuevo conocimiento. Bueno, busquemos a lo mejor un profe que te pueda ayudar, en bienvenida, pero también buscar la ayuda profesional, un psicopedagogo, para que revise estas cosas. Esto que decía, cuál es su estilo, cuáles son las estrategias, los recursos que utiliza. Por ahí a veces a los chicos les resulta tedioso la primera parte del trabajo con las estrategias de aprendizaje, pero después, una vez que lo encuentran la vía rápida, son muy, muy rápidos para estas cosas, se dan cuenta que eso que en una primera instancia les llevó mucho tiempo, ahora les resulta mucho más claro, ¿no? Claro. Yo siempre les digo, ¿no?, cuando ustedes tienen que preparar una materia o cuando tienen que estudiar algo, utilicen la pregunta, pregúntense cosas, armen un cuestionario con preguntas. ¿Qué preguntas? Si a las cuestiones que se le ocurran, cualquiera. Preguntas en relación al tema, ¿no? Y después comiencen a contestar. Y cuando se dan cuenta que no pueden contestar, buscan la bibliografía, hagan. Están en situación de aprendizaje y la pregunta activa la información. Claro. Activa la búsqueda. Bueno, esa es la forma. Y también esto que nosotros tenemos en la cabecita, que es medio complicado, nuestro cerebrito, ¿sí?, él tiene que aprender a ser interpelado. ¿Sí? Muchas veces el conocimiento está en nosotros, pero está también el temor a que me pregunten algo que no sé. Esta plasticidad que tiene nuestro cerebro se vincula con esto, ¿no? Cuando nosotros la acostumbramos a que haga algo,
a que le interpelen, a que le pregunten, a que le cuestionen. Claro. Él pierde el temor a esto de ser preguntado y cuestionado, ¿no? Y eso es importante, hay que trabajarlo, hay que usarlo. Yo siempre le digo a mis alumnas, bueno, la primera intervención psicopedagógica es esta. Hay que decirle a los papás que no importa, por ahí pueden tomarle que me están tomando el pelo mis hijos. No, estando en la cocina, en el baño, me estoy bañando y le estoy haciendo preguntas. Muy bien. Y, digamos, nosotros sabemos que él está revisando lo que tiene que responder, obviamente, pero estamos en situación de aprendizaje. Y aprender desde el aire nada, aprender desde la lectura de la información, el análisis, la comprensión, el poder repetir cosas. Y ahí nos vamos dando cuenta dónde podría estar la forma o el formato que tiene mi hijo para poder aprender. Se le resulta más fácil. El ingreso es por la vía auditiva, le leo, le hago que escuche, que se reescuche. Y si no, bueno, le ayudo o trabajo con esquemas, con cuadros conceptuales, que haga escrito, que haga dibujitos, que ese material que va a leer, que sea un material que se nota que esté trabajado por él, no subrayado, con colores, con dibujitos, porque la vía es visual, la vía de entrada más rápida es la vía visual. Bueno, a veces nosotros, no sé si les pasa a ustedes, pero uno cierra el ojo y encuentra dónde está la página que uno tenía que leer o con qué color la habíamos subrayado. Bueno, eso no está dando la respuesta que la vía más rápida es la visual. A otros les resulta más fácil el escuchar, que otro le hable. Bueno, me acuerdo de un paciente disléxico que llegó hasta 4º año de abogacía y digo, ¿y cómo hiciste para llegar a esto si nunca leías? No, me dice, mi estrategia fue justamente que alguien me leyera y con solo la lectura del otro yo incorporaba la información. Qué loco. Y a mí me iba mejor que a mi compañero que me leía. No, claro. Claro, al tener de alguna manera una iteración de lo visual, entonces le resultaba mucho más fácil todo lo que tenga que ver con lo auditivo, obviamente. Igual me pongo a pensar, y pobre, ¿cuánto tiempo habrá estado tan angustiado por no poder estudiar y sentir que no sirve para el estudio, digamos? Claro, pero uno va, digamos, ella fue buscando a lo largo de su historia diferentes estrategias que le sirvió. Tips para resolver sus situaciones. Y bueno, uno define a la capacidad intelectual desde ese lugar, ¿no? O sea, la capacidad para encontrar respuesta, para encontrar aquellas vías que me permitan a mí responder más rápidamente a las condiciones cotidianas, más allá de que si tiene más o menos cociente intelectual, la respuesta es esa, la inteligencia es esa, es la capacidad de dar respuesta. Marlene, tengo una última pregunta que en realidad es una duda mía más que del público. Viste que se escucha mucho que últimamente aumentaron mucho más los diagnósticos y esta frase de la gente grande, en mi época no había tal trastorno. ¿Es verdad que hay más casos o simplemente más casos de muchos trastornos, TDAH, autismo, muchos? Dislexia, trastorno del lenguaje. ¿Hay más casos o simplemente hay más conocimientos y mejores herramientas para detectarlos? Yo creo que tiene que ver con esta segunda parte, ¿no? Por ahí un poco mi experiencia es adultos, ¿no? Con esto de llegar a la adultez y darse cuenta de que a partir de la lectura hecha en determinadas cuestiones, se da cuenta de que sí, coincide con algunos criterios, con algunos rasgos. Anteriormente, como me decían, no, cuando era niña esto no existía, vos tenías estas características y bueno, vos tenías que resolverla de alguna manera o te aislaban. ¿Sí? Y bueno, y hoy ahí es como, hay una detección mucho más temprana por parte de los papás y bueno, y hay más información, entonces bueno, van en la búsqueda de esa respuesta y bueno, también el tema es, esto hay que ser muy, muy precavido también, no todos tienen TDAH, ni todos tienen autismo, si bien es cierto, hay determinados criterios, hay que tomarlo en cuenta, cuáles son los criterios que se vinculan con lo que yo observo del paciente, muy precavidos en esa parte,
hay que pensarlo muy bien, no es cuestión de darle porque si no más nombre a las cosas, pero tiene que ver con esto, ¿no? Al haber más información, los papás están un poco más atentos, porque tienen más lectura, y bueno, y también están todos los temores, ¿no? De que tiene estas características, yo necesito que usted lo vea porque quiero saber si tiene o no tiene. Claro. Y bueno, cuanto más tempranamente esto se pueda, no es revertir, porque Sí. bueno, tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo, pero sí como de alguna manera es ayudarlo a que tengan más participación social que antes, que es un poco el concepto de discapacidad, ¿no? Mayor participación social, menor discapacidad. Sí. En este sentido de que la sociedad somos nosotros los que discapacitamos al otro, porque no le permitimos acceder a tener una rampa, a poder cruzar la calle, el semáforo, una película, bueno, todo esto que tiene que ver con la accesibilidad. Desde ese lugar creo que, pues digo, no creo que es una pandemia de TDAH. Sí es cierto de que en realidad el origen, por ejemplo, del TDA tiene que ver con una cuestión social, ¿no? Así surgió, Sí. y porque en realidad mayormente el que tiene más inconvenientes es la escuela, pero también hay que ver qué pasa con los otros ámbitos, ¿no? Qué pasa desde lo social, en los clubes, en la iglesia, Sí. en los grupos de amigos, En la familia. en la familia, ¿no? En la misma situación del niño, Sí, sí. ¿no? Poniendo desde este caso, vuelvo a un caso que la mamá me decía, yo no le quiero medicar, Marlene, no quiero, porque me parece que no, es muy pequeño, tiene 5 años, no quiero a esto. Después vino al año diciéndome, no, ¿sabes qué? Yo volví a consultar al neurólogo, los criterios se cumplen, pero yo veo que mi niño sufre no poder participar en un acto, sufre de no poder estar integrado a un grupo en un cumpleaños, veo que le dificulta la amistad con los amigos, no puede hacer esto y bueno, evidentemente le está perjudicando más desde lo vincular y lo social que desde otro aspecto. Entonces, bueno, tomamos la determinación de sí, volver, recurrir, bueno, y sí, me dijo, ¿sabes qué? Yo le veo a mi hijo recontra feliz. Él viene re contento de la escuela. Vos decís, bueno, bien ahí, ¿no? Bien ahí. Sí. Por eso digo, pero hay que ser muy precavidas también en estas cuestiones. Y toda terapia debe, no solo psicopedagógica, psicóloga, terapista ocupacional, debe estar acompañada a ese proceso de desarrollo. Sí. Dificultad. Sí. Además, lo que tiene esto es que hay como un prejuicio muy grande respecto a ir al profesional, después también a recibir el diagnóstico, y capaz a los padres les cuesta un poco esto de aceptarlo, ¿no? Porque por ahí ven que los hijos tienen un problema, a veces es muy evidente en algunos casos, y de todas formas no buscan ayuda profesional. Claro, esto tiene que ver, yo me sonrío porque bueno, ¿no? Cuando uno es mamá y ha llevado por 9 meses en la panza a un ser que no conoce, que lo ama pero que no conoce, uno va creando, ambos dos, ¿no? Tanto la mamá como el papá, los padres vamos creando ciertas fantasías, ciertas idealizaciones, ¿no? En relación a cómo será, cómo esto, todas las expectativas que uno pone y los planes que uno le adjudica a ese niño en gestación. Y cuando nace, bueno, ¿sí? Uno piensa que es un fracaso, una decepción, bueno, no sé, un montón de cosas que le puede pasar, que nos pasa a los papás en la cabeza cuando tenemos que ir a recurrir a un profesional y estamos a la espera de un diagnóstico. Por eso es tan importante en esta etapa de diagnóstico el acompañamiento a la familia, a los padres, escucharlos, ayudarlos. Los grupos de padres son muy valiosos. Claro, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con esa idealización que uno pone de ese niño en gestación y después uno se da cuenta de que hay cosas que no. Y entonces cuesta mucho aceptar y bueno, cuando uno acepta, acompaña.
Cuando esto no se da, dificulta mucho el acompañamiento, la posibilidad de que este niño se desarrolle en un ambiente y con terapias lo más adecuado posible. Claro. Sí. Para mí, ya estamos, le robamos un montón de tiempo ya. Espero que hayan aprobado los alumnos también, por favor. Sí, por suerte sí. Está costando bastante, pero bueno, vamos yendo. Sí, sí, sí. Bueno, Marlene, muchísimas gracias. Justo tenía un examen de clínica, así que bueno, esos clics que uno tiene que llevarle a que ellos hagan, Sí. cuesta bastante. Pero bueno, todo Pasa bien. que por ahí Bueno, estudiamos mucho el concepto y no lo podemos llevar a la clínica o no nos podemos imaginar cómo acomodar ese concepto al paciente. Sí. Bueno, ese es nuestro rol. Sí. Y eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. No. Que es nuestra lucha eterna, nuestra lucha ahora, ¿no? Se viene con estos años muy complejos, poder trabajarlo con los estudiantes. Sí. Esto no lo hace el asistente, no lo puede hacer. Sí. No le puede vincular con el objeto real, con el sujeto real. Uh-huh. Bueno, un placer haber compartido con ustedes también y bueno, a disposición cuando quieran otra charla. Gracias, Ok. Marlene. Seguramente tengamos otra charla porque Sí. tenemos un montón de preguntas. Es súper interesante esta temática, ¿no? Y también es muy presente en el día a día. Sí, seguro. Muchísimas bueno, gracias. Que tengan un buen día. Igualmente, buena semana. Chao, gracias. Chau. Bueno, Tremendo. Sí. Tremendo todo. Me moría de ganas de hacer esta pregunta, la de lo de los diagnósticos. Ujú. Porque viste que la gente está como los dos polos de la gente que acepta el diagnóstico y cree que es válido y necesario, y otra gente que lo critica porque dice que hoy en día aumentaron muchísimo los casos o aumentaron muchísimo los diagnósticos de por sí. Ujú. Pero justamente para romper esta idea, básicamente quería preguntarle eso de que el diagnóstico encasilla. ¿Viste? Claro, sí. Son como etiquetas Ajá. que se le van poniendo Sí. y a veces son muy pesadas, pero más que nada por lo social que tiene, ¿no? Porque pasa mucho con esto de que, bueno, los niños que tienen diagnóstico últimamente Sí. tienen maestras integradoras o algún tipo de apoyo suelen tener, y el hecho de ver a uno de los niños dentro del curso de 30 chicos que tiene a alguien más que le está ayudando, capaz crea como algo en los otros de decir, no puedes solo, Ajá. y lo ven como algo negativo, ¿viste? Entonces, Pero también creo que son los prejuicios de la gente adulta. Pero es Ujú. por la falta de información en realidad. sí, Es eso únicamente, que con un poco de información más entendemos que no es que el niño no pueda, sino que bueno, se adapta, esto que estábamos hablando hoy de esta educabilidad, se adapta la educabilidad literal a cada caso y a cada alumno. Y no está mal. ujú, sí, Y aparte está bueno también esta parte que ella dijo, lo de la entrevista, en la entrevista, el caso de que el nene estaba sufriendo, el nene la estaba pasando mal, sin un diagnóstico, sin un tratamiento, porque para recibir un tratamiento vos necesitas un diagnóstico. Y hay trastornos como el TDA, por ejemplo, que es trastorno déficit de atención, que verdaderamente dificulta no solo la esfera del aprendizaje o de sentarme a estudiar y a probar materias, dificulta la esfera de los vínculos, de la familia, de la alimentación, del sueño. Es verdaderamente... le dificulta, verdaderamente le va a ocasionar algún tipo de sufrimiento al niño. Y si estamos viendo que nuestro hijo está sufriendo y necesitamos un diagnóstico para poder recibir así un tratamiento, es algo sumamente positivo y no tiene absolutamente nada de malo. ujú. Y además ahorramos a esa persona que sufre toda la vida, Sí. básicamente, porque está esto que vos decías del fracaso, ¿no? Ujú. De que después se tienen que chocar muchas veces contra que Hasta darse cuenta. no puedo hacer esto, o no me sale esto, o me fue mal otra vez en esto, y capaz solamente había que hacer algunos pequeños Sí. cambios en la forma en la que vamos integrando esa información para que realmente sea útil para nosotros, para nuestro cerebro. Sí, tal Ujú. cual. Me parece re importante aclarar eso y poder mostrar a la gente que no es el monstruo que nos imaginamos que Ujú. es. Sí. Me parece importante también esta respuesta que nos dio ella de que los padres van a tener una idea, ¿no? Sí, es las expectativas que ponen en el hijo, el Claro, deseo, sí.
Eso La fantasía. pasa con todo, en realidad, no solamente con el lado del aprendizaje, no. Pero obviamente todos nuestros padres, probablemente cuando seamos madres también nos pase que vas formando una idea antes de conocer al hijo, de que quiero que haga esto, que quiero que sea esto. Entonces, obviamente, si después hay algo que irrumpe en esos planes imaginarios que teníamos y es algo contrario a lo que esperábamos, va a ser difícil de aceptarlo o va a traer angustia muchas veces o frustración también del lado de los padres, pero hay que pensar también, por el otro lado le daría vuelta, de que todos los padres creo que quieren que los hijos sean felices, ¿no? Entonces, esa felicidad capaz la va a lograr más si se puede aceptar este diagnóstico y se puede acompañar adecuadamente al niño. Va a ser mucho más útil, va a ser mucho más sano también el poder hacer esto en vez de negarlo y capaz obstruir el aprendizaje y un montón de cosas más en la vida social también Claro, a mí me gustó la parte... A ella le gustó toda la entrevista. Pero a mí me gustó la parte de que ella contaba que con un diagnóstico, con un tratamiento, el niño no solo va a mejorar su proceso de aprendizaje, también lo social. Y es re importante eso. Porque un nene que se sienta excluido, que no puede hacer amigos, que no tiene con quién juntarse, no tiene una red social hablando de personas reales, físicas, en la escuela, le va a traer dolor, le va a traer angustia, todo va a empeorar, ¿me entendés? Sí, sí. Se vuelve un poco más funcional, digamos. Ajá. Y también pasa esto de que muchas veces con el diagnóstico la persona se identifica totalmente con eso y después como que basa todo en este diagnóstico, ¿no? Que también es un poco dañino si lo vemos porque muchas veces surgen limitaciones ahí. ¿Sabes también, hablando de esto? Cuando la familia lo encasilla en ese lugar y no, o sea, tiene TDA, nunca va a poder concentrarse, nunca. Y es como que el niño va a decir, y si ya nadie tiene expectativa en mí, ¿para qué yo voy a hacer lo contrario para revertir o para cambiar este pensamiento que tienen? Si ya tienen este pensamiento, yo me quedo acá como... Sí. Si nos encerramos todo el tiempo y lo tratamos a partir de ese diagnóstico que recibió, lo encasillamos en que él no pueda mejorar y tiene las capacidades. Por ejemplo, como ya contaba, en un TDA medicado, le va a permitir al niño poder estudiar, poder tener amigos, poder tener un montón de cosas como un niño normal, pero si la familia todo el tiempo lo está encasillando en este lugar de no va a poder porque tiene TDA, ponele, se queda en ese lugar, no puede mejorar, entre comillas. Adaptarse sería como sí, buscar una forma que realmente le sirva, aunque no sea lo que usan todos capaz. Sí. Iba a decir algo y se me fue la idea. No. Sí. Ahí está, gracias. Que justamente eso es algo que pasa también, que es bastante preocupante, que pasa mucho que en las redes sociales se habla de estas temáticas. A veces de una forma muy respetuosa y a veces de una forma muy banal. Entonces, obviamente, para todos los que son parte de la salud y de las que trabajan en estas temáticas, obviamente es súper bien recibido y súper bueno que se pueda dar esta psicoeducación, tanto para docentes, para profesores, maestros, familias, porque también va a ayudar a capaz identificar cosas, ¿no? O a las mismas personas si estamos hablando de adultos, pero también está esto de que muchas veces usan como un test de revista, ver en una publicación que dice si tenés tal cosa, tenés autismo, tenés trastorno de hiperactividad, tenés dislexia. Entonces, tenemos que ser muy conscientes con esto. Pero encima vos ves eso, no, te pones a pensar, me pongo a pensar yo. Ves eso y es obviamente que la gente no va a aceptar un diagnóstico. Porque ve que un diagnóstico se puede hacer así, en una red social. También. Y se da cuenta que en realidad todos entramos en algún tipo de diagnóstico y dicen eso. Pero entonces todos entramos en algún tipo de diagnóstico. ¿Me entendés? Entonces lo hablan de manera banal y no potencian absolutamente nada. Es más, retrocede a la salud mental y a la concientización sobre salud mental. Sí, muchas veces pasa eso.
Y también, claro, se lo empieza a tomar como un juego, digamos, Sí. ¿no? Y lo toman como a la ligera en el sentido de decir, no sé, con una situación cotidiana donde pierde la atención por 5 segundos y dice, ay, Ay, sí. es que tengo TDA. Y capaz como que parece un chiste tonto o Sí. reíste. Pero en realidad no, suele ser como más profundo si lo vemos porque va a ir sumando Sí. con este imaginario que tiene la sociedad también, ¿no? Sí. Ujú. No hay que potenciar este imaginario que se arma del diagnóstico y de que es algo malo. Ujú. Sí, No, sí, es sumamente necesario. sí. Tampoco para diagnosticar todo, porque No. ya hay profesionales que un poco se pasaron 3 pueblos Ujú. diagnosticando todo, queriendo encasillar siempre en algún diagnóstico, que entiendo también que le posibilita a ellos una hoja de ruta, digamos, una planificación para el tratamiento. Pero si no es necesario, ¿por qué lo hacemos? Ujú. O también ser muy prudentes porque viste que... De última es un diagnóstico, ¿cómo se llama? Presuntivo. Ajá. ¿Me entendés? Te lo quedás vos. Ujú. No buscamos diagnosticar. Sí, sí. También está, nos habían dicho muchos profesores cuando estábamos estudiando de que cuando estudias o te especializas en algo tendés a ver eso Sí. en todo el mundo. Sí. Entonces también está mucho la sinceridad de cada uno de los profesionales de poner en duda justamente todo esto que aprendió, de poner en duda y de decir, bueno, capaz tengo que ver más, tengo que hacer interconsultas, capaz Ajá. un psicólogo ve rasgos y le interconsulta a un psicopedagogo, Sí. ¿no? Interdisciplinario. Neurólogos. Ajá, para ver si realmente es ese diagnóstico antes de decirlo, antes de decirle a la persona que también es un proceso el que la persona misma lo acepte si estamos hablando de una persona grande, mayor. Entonces también como que está la sinceridad y la humildad de cada uno de los profesionales Sí. de no aventurarse con diagnósticos y después que la otra persona, el paciente, cargue con eso, ¿no? Bueno, Flor, ¿qué te parece si cerramos este bloque que fue larguísimo? Y vamos a escuchar un poco de música y volvemos para el último bloque de la mañana de estar acompañando a esta audiencia. Así que bueno, quédense que arrancamos en un ratito después de escuchar un poco de música. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtén tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje.